Una faceta muy importante en la vida de Andrés porque pues durante muchos años se dedicó a ello y llegó a representar también su principal fuente de ingreso era la de guía. Eh, y Andrés transmitía a los viajes que él guiaba esa misma pasión y profesionalidad que tenía en sus propias expediciones y escaladas, ¿no? A veces también ahí había situaciones que provocaban incidentes curiosos, ¿no? Porque Andrés, ya lo dije antes, ¿no? Andrés tenía un nivel de exigencia consigo mismo sorprendente, ¿no? Y a veces, pues, esto lo trasladaba a las personas con las que escalaba o incluso a los clientes, ¿no? Y sobre todo Andrés, algo con lo que era poco tolerante era con la queja, con el estar quejándose o lamentándose de las cosas. Prácticamente todos los clientes que tuvo Andrés, ¿no? Guardan de él un recuerdo y una memoria muy buena, ¿sí? Gente que de nuevo a veces una única convivencia de unos pocos días vinieron a representar para esta gente pues una experiencia en sus vidas importantísima que les dejó bastante marcados. Y esto pues también nos habla, como digo, de la persona que era Andrés, ¿no? De su intensidad, de sus valores, de su integridad, porque se tomaba su trabajo muy en serio, se preparaba, se dedicaba, lo organizaba de una forma muy profesional, como todo en él, ¿no? Y por lo mismo, pues, sus viajes, la gente que participó en ellos como clientes, pues venían a ser una vivencia en la montaña que les dejó muy marcados. Fui testigo, ¿no? De nuevo, de esa cabezonería de Andrés, de esa determinación, ¿no? Se iba moviendo muy lentamente al no llevar oxígeno embotellado, pero nunca perdía la calma, nunca perdía la paciencia, nunca. Todo su foco de atención, toda su concentración estaba en lo que estaba haciendo, ¿no? Y eventualmente lo tuvo que abandonar porque un compañero, una persona de su misma expedición, tuvo problemas, tuvo de hecho que rescatarle y que bajarle, y Andrés pues desistió de su intento a cumbre por también participar en el rescate de esta persona, ¿no? Algo muy propio de él, no anteponer una cumbre a la vida de otra persona. Andrés tenía un sentido del humor muy particular, ¿no? Que yo disfrutaba mucho. Tenía esa capacidad de encontrar en una situación lo que era cómico, lo que era chistoso, ¿no? Y destacarlo con alguna frase ingeniosa. Y además, pues, algo que Andrés transmitía y lo hacía, como digo, hasta fuera a ir a trotar o fuera a ir a andar a la bicicleta. Algo que Andrés siempre demostraba y transmitía era el entusiasmo, ¿no? Nunca vi a Andrés hacer algo sin entusiasmo. Tenía ciertos rasgos de su carácter muy marcados, ¿no? Pero yo de ningún momento le calificaría de intolerante o de fanático. Sí, tenía, por ejemplo, poca paciencia con
como ya lo dije, con la queja, con la autocomplacencia, ¿no? Tenía poca tolerancia, ¿no? Con la mentira, con la falsedad, y sobre todo cuando veía en la gente la falta de compromiso, el no entregarse, o la indisciplina, eran aspectos de las demás personas con las que Andrés no tenía ninguna paciencia, ninguna tolerancia, ¿no? Y por supuesto llevaban a conflicto, llevaban a bronca, ¿no? Porque no se quedaba callado. Iba y directamente le decía a las personas cuando las veía caer en estas actitudes y en estos problemas lo que pensaba. Tal vez esto le dio una fama, ¿no? De ser una persona irascible, de tener pues poca paciencia, poca tolerancia, ¿no? Pero creo que es importante especificar a qué se refería, ¿no? Esta paciencia y esta intolerancia, como digo, ¿no? Pero Andrés, hay que decirlo, fue alguien que de entrada a cualquier persona, independientemente de edad, condición social, incluso apariencia física, le daba la oportunidad, le daba todo el crédito, ¿sí? Fueras alto, bajo, gordo, lo que fuera, Andrés te daba la oportunidad, ¿no? de si querías de verdad escalar, si querías de verdad salir a la montaña, lo podías hacer con él, al nivel que fuera, siempre y cuando fueras serio al respecto, ¿no? No te lo tomaras a la ligera, porque para él era algo serio, era algo importante en su vida. Y como todo lo que Andrés emprendía o empezaba o se proponía, pues se dedicaba a ello apasionadamente y al 100%, ¿no? Andrés era una persona que no admitía las medias tintas, los esfuerzos a medias, ¿no? Si con algo era intolerante, era con eso, con ver que la gente no se entregaba, no se apasionaba con las cosas que para él eran importantes. Pero esto es importante destacarlo, ¿no? Andrés, dentro de todo su entusiasmo, dentro de toda su pasión por la montaña, por la escalada, no perdía los papeles. Era muy metódico, era muy buen organizador y muy disciplinado. Porque en esto fue algo en lo que Andrés y yo comulgamos definitivamente, ¿no? No solo qué íbamos a escalar, sea la cumbre del Everest o la pared sur de la Aconcagua o algo así, sino cómo lo queríamos escalar, ¿no? Y en ese entonces teníamos bien metido en la cabeza que un estilo ligero, sin muchas complicaciones de tipo logística, manteniendo las cosas sencillas, era como queríamos hacer las cosas, ¿no? Y fue así como llegamos a hacer ascensos como el de la pared sur de la Aconcagua, ¿no? Que en ese entonces, y tal vez todavía lo sea de alguna manera, pues era un mito del alpinismo mundial, ¿no? Esta fue una experiencia increíble. Para mí se encuentra entre las más maravillosas de cuantas escaladas he hecho. Íbamos muy preparados, ¿sí? No nos lo tomamos a la ligera, nos informamos bien previamente. Esto era también algo muy, muy característico de Andrés, ¿no? La planificación previa, es decir, informarse cuanto pudiera de las dificultades, de las características, del objetivo que nos habíamos planteado, y en base a este conocimiento llevar a cabo una preparación minuciosa y seria.
y realmente tu mente está vacía, y todo lo que eres en ese momento pues es movimiento, ¿no? Fluidez. Y hubo otra experiencia ahí que también es increíble, ¿no? Tal vez la comunión, el vínculo que establecí con Andrés a un nivel más allá de lo físico. No había cuerda que nos unía. Sin embargo, repito, a otro nivel había un lazo entre Andrés y yo mientras íbamos ascendiendo, escalando por esa pared de hielo, nieve hacia la cumbre. Increíble, ¿no? Yo, cuando terminamos la pared, ¿no? Que no significó solo haber conseguido nuestra meta, sino que yo creo que en ese momento la significancia fue haber salido con vida de esa pared. Pues nos abrazamos, no recuerdo, probablemente hasta hayamos derramado algunas lágrimas, ¿no? Pero yo creo que en ese momento ambos supimos que lo que había ocurrido en los últimos 3 días iba a ser, hoy había forjado un lazo entre los dos que probablemente nunca sería roto por nada, ¿no? Habíamos compartido cosas que tal vez ninguno de los dos llegaría jamás a compartir con otro ser humano, ¿no? Y eso es pues algo que yo encuentro increíblemente afortunado, ¿no? Que a través de una escalada, de un ascenso, se llega a tener una vivencia en lo emocional, en lo humano, invaluable. Todo lo hacía con entusiasmo, ¿no? Como si no hubiera mañana, como que era hoy o nunca, ¿no? No recuerdo una sola ocasión a Andrés perecear, ¿sabes? Estar tirado en algún sitio con aburrimiento, con pereza, ¿no? Tal vez, me cuesta trabajo aún eso, tal vez recuerdo a Andrés tomarse un descanso, un respiro, y esto significaba pues leer un libro, ver una película, pero no lo recuerdo estar ocioso, de vago, ¿no? Siempre estaba con alguna idea o haciendo algo, ¿no? Al 100%. Sabía que si no era él, nadie, por su propio pie, nadie le iba a bajar de la montaña. Y fue gracias a eso que salvó la vida, ¿no? Pero para mí fue una demostración, como no he vuelto a ver en mi vida, de lo que es la voluntad de vivir, el nunca darse por vencido, ¿no? O incluso que si me voy a morir, pues voy a morir luchando, ¿no? Eso es algo que siempre tendré grabadísimo, ¿no? en mi cabeza. Fue una expedición más en las que Andrés pues demostró de nuevo su capacidad como organizador, demostró su ímpetu en la montaña, ¿no? Yo creo que contratiempos, problemas que a veces a mí me hundían un poco en la desesperación o me hacían sentirme que no íbamos a conseguir lo logrado, pues
pues a Andrés parecían espolearlo, ¿no? Para echarle más ganas y para buscar la solución a estos contratiempos, ¿no? Esto es algo bien, también muy distintivo de Andrés, cómo identificaba claramente cuáles eran los problemas relevantes, ¿no? Y se le ocurrían soluciones a las mismas, ¿no? Y las llevaba a cabo, las llevaba a la práctica con una determinación y una energía intimidantes a veces, ¿no? Testigo, ¿no? De nuevo, de esa cabezonería de Andrés, de esa determinación, ¿no? Se iba moviendo muy lentamente al no llevar oxígeno embotellado, pero nunca perdía la calma, nunca perdía la paciencia, nunca. Todo su foco de atención, toda su concentración estaba en lo que estaba haciendo, ¿no? Y eventualmente lo tuvo que abandonar porque un compañero, una persona de su misma expedición, tuvo problemas, hubo de hecho que rescatarle y que bajarle, y Andrés pues desistió de su intento a cumbre por también participar en el rescate de esta persona, ¿no? Algo muy propio de él, no anteponer una cumbre a la vida de otra persona, ¿no? Pues en esa aventura de la sur de Xixapalma, a mí me quedó de nuevo muy claro, ¿no? La fortaleza mental, espiritual y física de Andrés, ¿no? Pero sobre todo, lo más destacable es ese espíritu de lucha, ¿no? Ese nunca darse por vencido, nunca entregarse de Andrés, ¿no? Que insisto, tal vez sea su rasgo más destacable.